Amén. Vamos a comenzar la clase en esta mañana con nuestro hermano Luis, que nos trae Tito, ya el último capítulo de Tito. Bienvenidos a todos los hermanos, bendiciones, hermano Isidro, Angélica, hermano Julio, hermana Eli, hermana Tita, hermana Yadira, hermano Luis, hermana Juanita, aquí está Jesús Adrián también, hermano Diego, hermana Claudita. Saludos, bendiciones a los que están conectados en la clase. Hermano Roberto Arcia, hermana Eugenia. Vamos a comenzar dando gracias al Señor porque podemos estar acá conectados, reunidos para la clase. Amén. Hoy concluimos con el hermano Luis acerca de las cartas para las funciones de un predicador. Mire qué potente. De un evangelista. Ya vimos primera y segunda Timoteo, ahora vamos con Tito, pero vamos a cantar un canto primero de acción de gracias a Dios. Y decimos así: damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Amén. Vamos a hacer una oración y luego nuestro hermano Luis queda con nosotros para la clase de Tito. Vamos a orar. Vamos a rogarle a nuestro hermano Roberto Arcia que pueda hacer la primera oración por la clase y luego nuestro hermano Luis queda con nosotros. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, a esta hora, gracias, Señor, le damos por la vida, por la salud y todas las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Dios Santo, a esta hora estamos suplicando por el expositor de tu palabra en la clase que vamos a tener a continuación, nuestro hermano Luis García. Bendícelo, dale palabras fáciles, dale esa sabiduría de lo alto para que él pueda transmitir el conocimiento de tu palabra y los propósitos que usted tiene para cada uno de nosotros. Bendícelo a él, bendícenos a todos, que vamos a ser receptores, decir oidores de la palabra, y que además de oírla podamos ponerla en práctica. Dios bendito, quédate con nosotros, bendícenos a todos en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias le damos. Amén. Amén. Muy buenos días, todos nuestros amados hermanos. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que tenemos de estudiar su santa y bendita palabra. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Tito capítulo 3. Vamos a estudiar por unos cuantos minutos la palabra de Dios. Y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es igual a Romanos capítulo 13, versículo 1, donde nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone y acarrean condenación para sí mismo. Miremos pues que se nos manda a sujetarnos a las autoridades, a los gobernantes y a obedecer en todo aquello que sea correcto, que sea santo, puro y debido, que no vaya en contra de la palabra de Dios.
para que así podamos nosotros, ¿verdad?, obedecer en todo lo correcto. Luego el versículo 2 continúa diciendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice que el cristiano no debe de hablar mal de nadie, a nadie difamar, ¿verdad?, no decir mal, que no sean pendencieros, es decir, no amigos de peleas, no personas que andan en desórdenes, sino amables, cariñosos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, manso y humilde para con todos los hombres. Como dijo el Señor Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Así que debemos de andar con toda humildad, con toda mansedumbre, para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Debemos de tener paciencia, humildad y mansedumbre, considerando que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. No teníamos el conocimiento de Dios. Andábamos completamente fuera del camino de la salvación, rebeldes, desobedientes, extraviados, apartados del camino de la verdad, esclavos de concupiscencia, esclavos de los malvados deseos que batallan contra el alma y deleites diversos. Andamos en diversos deleites, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, viviendo en malicia, malpensados, envidia, envidiosos, aborrecibles, personas odiosas, y aborreciéndonos, odiándonos unos a los otros. Qué terrible manera de vivir era la que teníamos nosotros, los gentiles, ¿verdad?, antes de conocer el camino verdadero del Señor. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, miremos pues que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, porque Él vino, ¿verdad?, a salvarnos, a rescatarnos de nuestra manera equivocada de vivir, para que pudiéramos volver al obispo y pastor de nuestras almas, a seguir el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino de la vida, y nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, no por obras, ¿verdad?, de justicia, obras meritorias que nosotros tuviéramos a nuestro favor o que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gran amor bondadoso, extendido para aún aquellos que no lo merecen, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento en la regeneración, porque a la hora del bautismo nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, y somos regenerados porque somos lavados con la sangre de Cristo y hechos nuevas criaturas. Como dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y
por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y Él nos renueva nuestro corazón por medio de la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra santa que llega a nosotros por medio de la obediencia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el cual derramó, ¿verdad?, su gracia, su misericordia abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que nosotros viniésemos a ser primicia de sus criaturas, para servirle y hacer su voluntad, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miremos pues que somos justificados por la fe, porque justificados por su gracia, declarados santos, inocentes, sin mancha, cuando nosotros nos rendimos por la fe, el arrepentimiento, la obediencia, la confesión, a la hora del bautismo, y somos lavados con la sangre del Cordero. Entonces el Señor nos declara justos, justificados, declarados justos, santos, inocentes, sin mancha. Y somos justificados, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Venimos a heredar la promesa eterna. Si somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, para que así nosotros alcancemos la salvación que está preparada para el tiempo postrero, conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miremos pues que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad?, a Tito, que debe insistir con firmeza, ¿verdad?, con seguridad, con dedicación, que los que creen en Dios deben ocuparse de buenas obras, porque debemos de tomar en cuenta que somos hechura suya, ¿verdad?, que creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, haciendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, para que así de esa manera nosotros con buenas obras adornemos a la sana doctrina, porque estas cosas dice que son útiles y buenas a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Le dice el apóstol Pablo a Tito que debe de evitarse las cuestiones necias y genealogía de los judíos, ¿verdad?, que yo desciendo de fulano, de sutano, interminables, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No tienen ningún provecho, ninguna edificación. Todas estas discusiones son vanas. Así que debe de evitarlas. Nosotros no debemos de enfrascarnos en discusiones vanas y sin provecho, porque no nos edifican para nada. Versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que esté causando divisiones, dice que después de una y otra amonestación, deséchalo. Debe de ponerlo aparte
llevarle un proceso disciplinario, porque el versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esa persona, ¿verdad?, que está causando divisiones, se ha pervertido, ha perdido el orden de la sana enseñanza y ha torcido la verdad, ¿verdad? Y se ha pervertido. Entonces, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, su propia manera de ser, de pensar, de actuar, lo condena a él porque está, ¿verdad?, causando tropiezos y divisiones a la enseñanza del Señor Jesucristo. Versículo 12. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Miramos pues que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que si envía a Artemas o a Tíquico, que se apresure a venir a la ciudad de Nicópolis, porque allí ha determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Miramos pues que menciona a dos hermanos, Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, buenos hermanos que servían en la obra del Señor. Apolos era elocuente y refutaba, ¿verdad?, con vehemencia a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces les dice que los encamine con solicitud, de modo que nada le falte, de modo que tengan todo lo suficiente en su camino y que nada le falte. Versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ya hemos visto entonces, ¿verdad?, de que los cristianos debemos de aprender a ocuparnos de buenas obras, ¿verdad?, para los casos de necesidad, para que no seamos sin fruto, para que no estemos completamente, ¿verdad?, desprovistos de los frutos que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Versículo 15 dice así: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos terminado el capítulo 3, ¿verdad? Y vamos a pedirle al hermano Luis Roberto que si tiene comentarios, preguntas, las pueda hacer. Amén. Amén. También no sé si hay algún hermano o de los que están O de los conectados que que están también conectados, tal que vez tengan también alguna tal vez pregunta, tengan duda, alguna comentario. pregunta, duda, comentario. Solamente el Comentarios. versículo 15. El Tito capítulo 3, versículo 15, dice algo interesante. Dice, al hombre que cause divisiones después de Ese una, es Tito 3:10 es la cosa. 3:10. Sí, Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Todo este tiempo hemos visto primera y segunda Timoteo y Tito, y el hermano Luis nos ha compartido que son las instrucciones que Pablo le dio primeramente a Timoteo como evangelista, y ahora tenemos a Tito. Y aquí en el capítulo 3, verso 10, nos encontramos con una situación muy importante que a veces puede pasar en las iglesias, y es la división. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando hay división? Pues aquí claramente Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones. Pero primero, ¿qué podríamos nosotros entender con división? División, enseñar una doctrina diferente
a la que es la doctrina verdadera, la sana doctrina. Entonces está causando tropiezos, enseñanzas falsas, heréticas, y de esa manera está causando divisiones y tropiezos en el reino, en la iglesia, porque está enseñando una doctrina que no es, sino falsa. Podemos decir entonces que la división solamente tiene que ver con la herejía o la enseñanza de doctrina falsa. No hay otras situaciones u otros aspectos para poder catalogar como una acción como división de una iglesia, o solo es la falsa doctrina, enseñarla. No, también el carácter de las personas que son contenciosas, ¿verdad? Promueven contiendas, pleitos, y entonces de esa forma también causan divisiones en la hermandad por medio de un carácter divisionista y faccioso. Eso significa también que nosotros podemos decir que una división es cuando, por ejemplo, en este caso, al hombre, dice, puede ser un varón o una mujer. A la persona que cause divisiones, estamos hablando que uno puede ser un maestro que enseña falsas doctrinas, pero de manera encubierta, y eso es muy interesante porque la mayoría de las veces la falsa doctrina es encubierto. ¿Cómo así? Nunca es, por ejemplo, una falsa doctrina cuando se va a introducir en una iglesia, nunca es de manera abierta, por ejemplo. Nunca es sujeta a discusión, sino que podemos ver en los anteriores capítulos de los falsos maestros cómo dice se meten a casas enteras enseñando cosas que no son conformes a la doctrina. Entonces, esos maestros enseñan la falsa doctrina de esa forma porque si lo enseñaran en una clase, por ejemplo, como usted la está dando ahorita, que es público de hecho, que todos estamos escuchando, que todos estamos analizando, ya ahí ya es más difícil ya introducir una enseñanza falsa. Por eso cuando Jesús lo prendieron, él dijo, mi enseñanza ha sido pública, dice. ¿Y por qué me prenden de noche? Dice. Todo lo que he dicho, dice, lo he enseñado en las plazas, dice, en el templo, en las calles. Pues todos saben de mi doctrina, dice. Entonces, eso puede ser una división. Normalmente la verdadera palabra es enseñada en la asamblea, en una clase, en un sermón. Normalmente la verdadera doctrina se enseña públicamente y no hay problema en transmitirla, por ejemplo, en divulgarla. Pero la división es así, de manera individual. Y eso nos da la pauta para saber qué es una división también, no solo de falsa doctrina, como mencionó el hermano Luis, sino cuando nosotros de manera individual, nosotros hacemos que no estemos de acuerdo. Porque dividir es lo contrario a unir. ¿Y qué significa una iglesia unida o un equipo de trabajo unido? Que todos están de acuerdo. De entrada, podemos decir que es la unidad. Es estar de acuerdo. La unidad es estar de acuerdo en metas, en visión, en objetivos, en actividades. Eso es estar de acuerdo y por lo tanto estar unidos. Entonces, la división o la acción de dividir es sembrar desacuerdos. Y esto es muy importante nosotros meditarlo. Porque cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún desacuerdo en nuestra opinión o en nuestro corazón, tal vez nosotros observamos que nuestros líderes o nuestros servidores o las actividades que se están realizando en la iglesia no están conforme a la palabra. Puedo ver uno de los ejemplos. ¿Qué pasa con Apolos cuando estaba enseñando y estaba un poco desviado? Dice que Priscila y Aquila lo llamaron aparte para poder instruirle más exactamente, porque solo conocía el bautismo de Juan. Pero no lo, no hubo, por ejemplo, un desacuerdo en el momento en que hablaba Apolos o que estaba predicando Apolos.
Entonces es aparte. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos en la iglesia cosas que nosotros en lo individual no estamos de acuerdo? Ahí tenemos que reflexionar en dos cosas. Número uno, lo que yo no estoy de acuerdo es porque está contrario a la palabra de Dios o simplemente porque a mí no me gusta. ¿Ya? Porque si algo que se haga en la iglesia o se diga en la iglesia o se enseñe o se acuerde los administradores, etcétera, no está conforme a la palabra o contradice los principios de la palabra, ahí sí nosotros nos vamos a preocupar. Ahí sí nosotros vamos a velar para que se enseñe la doctrina, para que se acuerde conforme a la doctrina, para que se ejecute conforme a la doctrina. Pero muchas veces las personas que son susceptibles de división y para dividir también, mire qué interesante, hay personas que son susceptibles a ser divididas o de dividir. ¿Y cuáles son? Las que prefieren no estar de acuerdo solo porque no me gusta a mí. Por opiniones, como decía Pablo a Tito, que evitara más bien discutir por opiniones, por vanas cuentos de viejas, decía ahí a Timoteo, pero era solo porque no me parece a mí, simplemente no me gusta, simplemente y me cierro en que no estoy de acuerdo y es solamente una opinión. No es algo bíblico, no es algo conforme a la palabra, no es un principio escritural clave. Entonces, es lo que mencionaba el hermano Luis, el carácter de carnalidad y de inmadurez espiritual, simplemente porque no me gusta a mí. Pero es conforme a la palabra, sí, pero no me gusta. Pero hay algo malo, no, pero no me gusta. Entonces, esa carnalidad que puedo yo tener porque simplemente no me gusta y estoy en desacuerdo y no me parece a mí solo por una opinión, me puede llevar a decirle a los demás hermanos o a las personas en lo individual, ojo con esto, en lo individual. Mire, esto no es así, no está bien. No podemos estar de acuerdo con esto. A mí no me gusta esto. A usted tampoco, ¿verdad? Es cierto, a mí no me gusta tampoco. Y eso es división. Es por eso que si ustedes, amados hermanos, han notado, casi todos los acuerdos que tienen que ver con la iglesia, nosotros lo anunciamos en los anuncios. ¿Por qué razón? Porque a veces, por ejemplo, a mí me pueden preguntar algunos hermanos o hermanas, hermano Arcia, ¿por qué tal cosa? Y yo le respondo. Pero yo en lo individual, yo le puedo responder muchas cosas, pero puedo estar mintiendo. Yo puedo responder muchas cosas. Sí, establecemos este acuerdo y ya está. Así lo dice la administración. Sí, este es un acuerdo de la administración y tal vez es solo mío. Pero ahí yo puedo estar dividiendo. Pero cuando nosotros estamos claros de todas las cosas, cuando nosotros ahí en los anuncios decimos, este es el acuerdo de administración, y están todos, ¿ya? Están todos. Entonces ya no es como que, no es cosa del hermano Arcia. O el hermano y ahí todos, mire qué bonito, la iglesia puede comprobar que lo que dice el hermano Luis García o lo que dice el hermano Luis Arcia, lo que dicen los hermanos en privado, también lo dicen en público. Lo cual eso demuestra consistencia, demuestra congruencia, son congruentes, son consistentes. Lo que me pueden decir a mí solo, lo dicen a todos porque están de acuerdo. Eso es unidad. Lo contrario a la división. La unidad de acuerdo, mire qué bonito. Entonces, ¿la división cómo es? Que decimos una cosa y a todo otra diferente. Entonces ahí A, B, ya no. Entonces por eso que nosotros normalmente, cuando hay un acuerdo que tiene que ver con toda la iglesia, es a todos le decimos, bueno, amados hermanos, este es el acuerdo así, así, así. Y siempre todos podemos, como dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría y todos lo vemos, todos lo dialogamos. Pero cuando hay división, puede ser un varón o una mujer que cause divisiones, porque o es falsa doctrina o es que simplemente no le parece y no le gusta, y entonces quiere que otros estén de acuerdo en su parecer o en su opinión.
Y como sabe, mire qué bonito, en el fondo, que no se puede demostrar como verdadero, la única alternativa que tiene es la división. Porque como hemos siempre expuesto en los sermones, en las clases, aquí, estos acuerdos, amados hermanos, o estas enseñanzas, esto es conforme a la palabra. Preguntas, dudas, comentarios, y lo vemos todos al mismo tiempo. Todos. Siempre le digo a los hermanazos, por ejemplo, que los acuerdos se hacen en administración y luego se discute bastante con los del staff en actualizaciones para que no sea nada contrario a la palabra. Y luego a toda la iglesia. Esa unidad. La división es cuando ya es diferente, contrario a la administración. O imagínense que el hermano Luis y su servidor estemos por polos opuestos, o en el staff por polos opuestos. Como siempre decimos, un staff unido forma una iglesia unida. Y es por eso que todos los servidores son parte del mismo equipo. Porque cuando un hermano, por ejemplo, hace 2 años atrás, dijo, yo quiero servir, yo quiero predicar, pero yo no quiero ser parte de ese equipo. Eso se daba propenso ¿a qué? A división. ¿Por qué? Porque vienen los hermanos y pueden decir, ve, a mí me gusta aquel hermano que está haciendo otra cosa y los del staff no. Así que hay dos grupos, el grupo del staff y el grupo del hermano. Eso es división. Por lo cual, amados hermanos, la Biblia nos insta a ser unidos. Y por eso es que hay un solo equipo, una sola administración y una sola iglesia. Y eso es la unidad. Pero eso se puede destruir. Sí se puede destruir, con la división se puede destruir. ¿Y cómo? De esa forma. Entonces, ¿cuál es el remedio para la división? Aquí está. Y lo interesante es que en el griego no dice lo que en español de la Reina Valera del 60 dice. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquí dice, da a entender en español, tal vez uno en español puede entender como que, le va a amonestar varias veces, y hasta que ya veamos que no puede, pues. Pero son muchas veces, ¿no? Eso pareciera que dijera eso cuando dice después de una y otra amonestación, deséchalo. Pero no dice eso. En el griego dice después de una primera y una segunda amonestación. O sea, solo 2 veces y ya. Entonces uno se pone a preguntar, wow, ¿por qué a la persona que causa divisiones solo 2 oportunidades Pablo le dice a Tito que tiene? Mira qué interesante. El que divide solo tiene 2 chances. Dice, una primera amonestación y después de una segunda amonestación, deséchalo. Es como que la tercera es la vencida, es como que divide hoy y tiene una amonestación. Luego divide y tiene una segunda amonestación. Y vuelve a dividir y ya hay que desecharlo. O, como dice en el griego, ponerlo aparte para una disciplina que es el proceso de disciplina congregacional. ¿Por qué hay 2 veces nada más? Porque es para Dios importantísima la unidad. Y para el diablo le encanta la división. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito, no vamos a pasar mucho tiempo con la persona que cause divisiones. Una primera, amonestación. Y una segunda, una tercera amonestación, no, solo 2. Y esto es muy interesante. Entonces, amados hermanos, es muy importante reflexionar en esto, para que seamos unidos. ¿Y qué pasa con un hermano, sea administrador o sea miembro recién bautizado, varón o mujer, de años o de días de estar en la iglesia, que cause divisiones, como hemos comentado aquí el hermano Luis, su servidor, que haga división de esa forma o de otra forma? Solo hay 2 oportunidades. Después de 2 oportunidades, dice la Biblia, deséchalo. O es un proceso de disciplina. Hermano Luis. Sí, muy bien. Para mantener la unidad hay que pensar una misma cosa y tener una misma mente y un mismo parecer, para que no hayan divisiones ni contiendas, sino que estemos perfectamente unidos, ¿verdad? Todos pensando una misma cosa para que así estemos en paz y en unidad. Un comentario.
Hermano, es que analizando lo que estaba diciendo usted, cuando la persona es un hijo de Cristo, es temeroso de Cristo, no toma esas decisiones así. ¿Por qué? Porque cuando usted le está sirviendo a un Cristo, a un Dios de poder, no puede haber división. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la Biblia que es un Dios de orden y no de desorden. Los desordenados somos nosotros que queremos tener a un Cristo a media con el diablo. Y que dice la Biblia, las cosas viejas pasaron o aquí vienen a ser hechas nuevas. Cuando nosotros creemos en un Dios poderoso, no andamos con eso de hacer divisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos divisiones, no le estamos sirviendo ni a Dios ni a Jesucristo, sino que al diablo. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden, varón. Gracias y buen día. Muy bien, amén. Bueno, entonces, si no hay preguntas y comentarios, Hermano ahí Luis, terminamos. un comentario y pregunta. Hermana Eugenia, Hermana Eugenia, no se le oye el audio. Sí. se le oye el audio. ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora ¿Se sí, es escucha? que Ahora estaba sí, abajo es que aquí. estaba abajo aquí. Sí, bueno, aquí en Nueva Traducción Viviente dice igual como ahí en el griego. Dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Nosotros estamos ahorita, bueno, nosotros no, ¿verdad? La congregación que está teniendo un poco de problemas, ¿verdad? Donde se congrega a mi esposo. Una pregunta, hermano Luis. ¿Qué se podría hacer cuando el evangelista está observando que ciertos hermanos están causando divisiones y están enseñando otra doctrina, la doctrina de salvo siempre salvo, y está consciente de que están llegando a las casas de los hermanos a decirle que pueden pecar, que no hay problema, que no pueden perder la salvación? El evangelista, al darse cuenta de eso, a él también se le puede hacer un proceso bíblico porque está sabiendo que están causando división y enseñando doctrinas falsas. Podemos quedarnos así, de brazos cruzados, digamos, la administración y en el evangelista. No, la disciplina es pareja, es para todo el que esté causando divisiones. Entonces hay que seguirle también al evangelista o pastor o diácono, quien sea el servidor, un proceso disciplinario, porque Dios no hace acepción de personas, sino que es pareja. Gracias, mi hermano. Muy bien. Entonces, otra pregunta o comentario. Entonces, hermano Luis, pase a este lugar.